bueno, lo que les estaba diciendo es que el coordinador está proponiendo un cambio de fecha. Sería del martes, ¿verdad? El final, nada más el final. El final cambiarlo del martes al sábado 5 de noviembre. Es decir, para que haya una diferencia de una semana entre el cuarto parcial y el examen final. Igual dice sábado 5 a las 6 p.m. Y los que tengan que ir a ampliación sería el sábado 12 de diciembre a las 6 p.m. Entonces, más o menos, para que todos queden sábado, y hay una semana de diferencia entre el examen final y el cuarto parcial. Entonces, el coordinador dijo que les preguntara a ustedes si estaban de acuerdo para hacer el cambio oficial. No sé qué me dicen, muchachos. Profe, sería el 5 de diciembre, ¿correcto? Sí, 5 de El, diciembre. el final, si es que no entendí, 5 de noviembre. Y el de Sí, ampliación sería el 12, el 12. 12 de diciembre. Sí. Ok, voy a apuntarlo entonces. Sí, por mí perfecto. Profe, por cierto, hablando del examen final, a mí no sé qué pasó con el examen, el último examen que me costó el primer ejercicio y el segundo. No sé si hay forma como de que usted lo resuelva para poder estudiarlo bien, para estar más tranquilo con ese examen. Y también sentí como que para ese examen no habían tantos videos de apoyo de otros profesores que usted a veces sube como más ejercicios para practicar. eh, Como que en ese Es, tema siento como que ocupo más información, no sé por qué, porque no sé, el de la palanca como que tenía algo del torque y el del yoyo tenía como varias partes. Creo que no sé si hay suficientes ejercicios de ese tema. entonces, palanca y Eh, torque. ajá, sí, como que no me queda muy claro, pero yo le diría, digamos, como que hagamos un día de semana consulta, pero me sirve mucho más tener videos grabados para practicar y seguir practicando. Nada más sería eso. Muchas gracias. Sí, voy a ver si el coordinador me puede pasar algunos videos de él. Y sería meter un par de ejercicios la semana de, este, la semana de repaso, si le parece. Ok, profe, muchas gracias. Sí, sí, porque tenemos una semana de repaso, entonces igual si alguno tiene alguna petición me lo puede también mandar por correo y yo escojo algún ejercicio con el tema ese que les cuesta. No sé si hay alguna duda o algún comentario para empezar. Profe, Sí, buenos días. buenos días. Es que a mí sí me quedó la duda porque, bueno, cuando estaba presentando pantalla decía que el examen parcial del final era el 1 de diciembre, pero luego dijo que el 5, entonces eso me confundió un poquito. Sí, bueno, déjeme buscar de nuevo el cronograma, es que se me apagó la computadora. Sería nada más mover el examen final. El examen final pasaría a ser sábado, porque antes estaba martes. Este, aquí lo tengo. Ok, entonces el cuarto parcial queda el sábado 28 de noviembre. El examen final pasa del 1 al 5, ¿verdad? Les dije. Ah, ok, sí, Al gracias. 5. Igual a las 6 p.m. Y el último examen, el de ampliación, queda la semana que dice el cronograma, que sería el 12 de diciembre. Entonces hay más o menos como una semana entre cada, a ver, entre el 5 y el 12, creo que sí hay una semana. Sí, una semana entre cada examen, una semana entre el cuarto parcial y el final, y entre el final y ampliación.
Entonces, igual, estudien, deben estudiar todo el curso para el examen final y para ampliación, si fuera el caso. Entonces, por ese lado no me preocupo mucho entre el final y ampliación, pero entre el cuarto parcial y el final, sí tienen que controlar el tiempo y manejar su tiempo de estudio para que logren abarcar todo lo que vimos. Ok, entonces se titula calor. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es que calor es diferente a temperatura. ¿Ok? Cuando le hablen de calor es un concepto completamente diferente a cuando le hablen temperatura. No pueden pensar que es igual, a pesar de que coloquialmente uno llega a decir como que calor es igual a temperatura, pero en física es diferente. Entonces, como dice, calor es un término que usamos para describir un tipo de transferencia de energía. Entonces, calor es transferencia de energía, o uno dice, bueno, hay transferencia de energía por medio de calor y está asociado a la energía interna del objeto. Entonces, por ejemplo, tenemos dos objetos, un objeto más caliente que el otro. Entonces, cuando hablamos que un objeto es más caliente que otro, significa que la energía interna de uno es mayor a la energía interna del otro. Eso se simboliza en que la temperatura de uno es más alta que la otra. Entonces, asociamos temperatura a la energía interna del objeto. Pero calor es la transferencia de energía entre un objeto caliente a un objeto frío. Siempre en ese sentido, de caliente a frío, porque la energía sería como que va del lugar donde hay más temperatura a menos temperatura. Tiene siempre esa dirección. Usted nunca va a enfriar o hacer más frío un objeto, sino que lo va a hacer más caliente por la dirección del calor. Y las unidades del calor, pues si el calor está asociado con energía, pues va a ser joules, o va a ser kilocaloría, o va a ser caloría. O bueno, en otro sistema de unidades va a ser BTU. Este no se usa en realidad. Si ustedes lo ven por ahí, nada más hacen el cambio de variable o a caloría o a joule. Inicialmente el libro empieza por caloría o kilocaloría por una cuestión de que el primer experimento que se hizo, lo que hizo fue definir cuánto equivale una caloría. Entonces aquí dice, definimos una kilocaloría como cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua 1 grado centígrado. Aquí en lo personal, esta notación C con el símbolo no me gusta. Yo siempre lo he visto con el signo de grado delante de la C, no detrás. Entonces, no sé si será una cuestión de traducción o la razón por la que lo pusieron así. Ese detalle nada más para que lo tengan presente. Profe, sería porque parece un C al acero, algo así, en vez de ser grados. Sí, digamos, si uno busca en otros libros, viene el grado de primero. Sí, así lo vamos a trabajar con el grado adelante. Grado centígrado, no sé grado. Entonces, nada más es un detalle, que el libro lo trae así. Entonces, inicialmente, el primer experimento que se hizo, lo que hizo fue definir cuánta energía fue necesaria para elevar 1 grado centígrado 1 kilogramo de agua. A eso se le va a llamar kilocaloría. ¿Ok? Entonces, una unidad de calor es una kilocaloría. Que bueno, asocian el kilo con el kilogramo de agua. La caloría con C pequeña viene a ser asociada a elevar 1 grado centígrado 1 gramo de agua. Mientras que la kilocaloría también sería como equivalente expresarlo con una C mayúscula, una caloría grande. Y luego tenemos los BUT.
Ok, Kimberly me está poniendo aquí un... Ya ahorita le contesto. Entonces cuando aparezca en boot, ustedes nada más hacen el cambio de variable a prefiero a joules y las kilocalorías también a joules. Después, por otro experimento, ahí viene en el libro, tratan de convertir esas calorías a joules y dice, bueno, para elevar 1 kilogramo de agua, yo tuve que meterle al sistema, o sea, al kilogramo de agua, 4186 joules o 4.186 kilojoules. Entonces ahí es donde hacen la equivalencia. Fueron como dos experimentos diferentes, donde se elevó la temperatura un grado y entonces esas dos cantidades son equivalentes. Entonces, una kilocaloría, 4186 joules. Ok, bueno, tal vez voy a contestar la pregunta de Kimberly. Dice, para el examen final, ¿cuánto tiempo vamos a tener para resolver el examen? Según lo que me dijo el coordinador, va a entrar 4 ejercicios de cualquiera de los temas del curso. Okay, no es que tienen que hacer uno por capítulo, sino que van a hacer 4. Y yo creo que él lo va a pensar como meter un ejercicio de los primeros 4, un ejercicio de los... como la distribución porque son 4 parciales, ¿verdad? Entonces, un ejercicio de los primeros 4 capítulos, un ejercicio de los primeros 2, un ejercicio de los otros 3 y luego un ejercicio de estos últimos que entran en el cuarto parcial. Y como son 4 ejercicios, van a tener 2 horas de tiempo. No sé si eso le contesta a Kimberly. Entonces serían 2 horas. Ok. Calor específico y calorimetría. Entonces, eso es, bueno, yo no sé si en química lo vieron o no, me parece que sí. Un poquito calorimetría. Lo que hacemos acá es, en calorimetría es una conservación de del calor. O sea, el calor que pierde uno lo gana el otro y entonces jugamos con eso. Mientras calor específico es un concepto, calor específico o capacidad calorífica específica. Es un concepto que me dice cuánto calor o está relacionado con cuánto calor se necesita para que el material eleve su temperatura, ¿verdad? Entonces, hay objetos que se calientan más rápido que otros. Por ejemplo, bueno, los que están llevando el laboratorio, que se hizo un experimento que se llama brisas marinas. En este capítulo también está, ya les digo en qué página, está la explicación de las brisas marinas. Y las brisas marinas, lo que se observaba era que bueno, primero teníamos dos materiales, uno era agua y el otro era arena. Se calientan y se observa en la gráfica que la arena se calienta más rápido que el agua. Entonces, esa observación de que la arena se calienta más o alcanza, ya en términos de física, alcanza una temperatura mayor que el agua, significa que la capacidad calorífica de la arena es menor que la del agua. O sea, se necesita menos cantidad de calor para elevar un grado de temperatura. A ver, eso está en la página 384. Aquí vienen lo de brisas marinas en una imagen, si quieren verlo. Y esa cantidad que se llama calor específico o capacidad calorífica se denota con una C minúscula. La C minúscula es el calor específico. Y es una cantidad intensiva, ¿verdad? Entonces, nada más es como, no depende de la masa.
por eso se llama intensidad. Entonces, si usted quiere saber el calor total, entonces lo multiplica por la masa, C por M, delta T. Y ya eso está tabulado. Digamos, nada más ustedes van y revisan. Aquí están. Entonces, la capacidad calorífica del aluminio, digamos 920 joules kilogramo grado centígrado. Pero si ustedes quieren saber la cantidad en kilocalorías, entonces se van a esta otra parte de la tabla. Entonces dice 0.220 kilocalorías kilogramo grado centígrado. Y digamos aquí el agua, que tal vez es el más usado. Entonces tenemos 1186 joules kilogramo grado centígrado. O sea, esto sale de la definición o del experimento inicial de calor. Mientras que acá serían 1000 kilocalorías kilogramo grado centígrado. Siempre y cuando el agua esté a 15 grados centígrados. Ahora, el calor específico es, tal vez se los voy a mencionar así. Si ustedes llevan cursos un poquito más profundos, estos van a variar según la temperatura. Entonces, estos son como valores estándares, digamos, como para un cierto rango de temperatura que usualmente se usan en los ejercicios de física. Pero si ustedes se van a buscar más profundo en el concepto de calor específico, se van a encontrar tablas tabuladas que ustedes tienen que aprender a usar. Pero si fuera el caso en que lo ven en su carrera, nada más se los dejo aquí. Entonces, digamos, de repente el agua a otra temperatura tiene un calor específico un poquitico diferente, qué sé yo, 4180. Y así por el estilo con los demás materiales. Ahora, como le dije, calorimetría es como jugar con el calor que gana uno y el calor que pierde los otros materiales. Inicialmente, uno lo que piensa es que hay un instrumento que se llama calorímetro, que viene a ser como una cajita. Generalmente es como de estereofón, porque el estereofón no permite paso de calor del exterior al interior ni del interior al exterior. Entonces eso se llama que es aislante térmico, pero no permite el paso a través de las paredes del estereofón. Y uno le mete adentro agua, generalmente es un líquido, y después varios sólidos que pueden ser metales o puede ser también digamos hielo. Puede ser que hayan puesto algo así como hielo. Y entonces lo que estoy haciendo es mezclando agua con varios materiales, qué sé yo, aluminio, cobre, y los que estén en esta tabla, los que estén aquí. Llego y los mezclo. Entonces cuando hago eso, lo que digo es que estoy usando el método de mezclas, nada más, ¿verdad? Y va a haber un cambio de temperatura porque los objetos, qué sé yo, los metales y el agua van a estar a diferente temperatura al inicio. Y donde llego y los mezclo, van a alcanzar una temperatura final que va a ser la misma. Mira, no puse más. Tal vez voy a escribirlo entonces. Entonces, digamos que esto de aquí sea aluminio. Y esto es agua. Lo que ocurre es que el aluminio va a estar a una temperatura diferente del agua. Esto es como siempre los ejercicios van a empezar así, como el caso inicial siempre. Tengo uno, o pueden ser más, de repente puede ser que yo haya metido un pedazo de hielo, o que haya metido otro, creo que el ejercicio que les trae dice perdigones, unas bolitas. O sea, pueden ser
tienen que ser mínimo dos cosas, agua y aluminio o más, a diferente temperatura. Después de transcurrido un tiempo, entonces para decir que se transcurrió un tiempo, ¿verdad? Entonces, delta T minúscula de tiempo, se llega a una temperatura final del aluminio igual a la temperatura final del agua. Esto siempre va a ocurrir. Las temperaturas al final tienen que ser iguales. Esas temperaturas, como son iguales, todos se van a etiquetar como una temperatura de equilibrio. Entonces, esta sería la temperatura de equilibrio o temperatura final que todos los objetos alcanzan dentro del calorímetro. Ahora pensemos en cómo es la transferencia de calor. Entonces yo tengo aquí el aluminio a una temperatura inicial y después tengo aquí el agua a una temperatura inicial. Generalmente los metales alcanzan una temperatura mayor al agua, ¿verdad? Entonces digamos que el aluminio esté a 100 grados, que el agua esté a 20 grados y el calor, lo que ocurre es que el calor pasa del objeto caliente al objeto frío. El calor hace lo siguiente. Sale del aluminio para llegar al agua. Entonces, el aluminio se enfría y el agua se calienta. Entonces hay que pensar en cómo es ese calor del aluminio, ese calor del agua. Cuando se enfría lo que decimos es que pierde calor. Se calienta, gana calor. Si no hay transferencia de de energía entre el agua y el ambiente, o sea, esta transferencia de calor no existe, significa que la energía se conserva dentro del recipiente. La energía se mantiene aquí. Nada más pasó del aluminio al agua, pero se queda dentro del recipiente. Ese es el método de mezclas. Decimos que la energía se conserva. Entonces, el calor ganado, o bueno, pensémoslo así, el calor ganado por el agua más el calor perdido por el aluminio es igual a cero. ¿Verdad? Se conserva. Es como cuando decimos el cambio de energía igual a cero. O la energía inicial igual a energía final. Nada más que ahora es calor y esta es la forma preferencial de ponerla. Todos los calores al lado izquierdo y se iguala al lado derecho a cero. Ahora, ¿cómo es esa fórmula de calor? Pues está aquí. Es CM delta T. Siempre va a ser esa cuando los objetos no cambian de fase. Entonces aquí tenemos calor del agua, tengo la masa del agua, la capacidad calorífica del agua y el cambio de temperatura del agua. Sería temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del agua. Y le sumo la masa del aluminio, el C del aluminio, la temperatura de equilibrio, que es la final, menos la temperatura inicial del aluminio. Y esto lo igual a cero. O lo ponen aquí. Y no se me ve. Y entonces aquí
depende del ejercicio, generalmente te piden cuál es esa temperatura de equilibrio, entonces matemáticamente ustedes lo trabajan o pueden preguntarle cuál es la capacidad calorífica. Si no te dicen cuál es el material, ustedes lo calculan y averiguan cuál es la capacidad calorífica o te pueden preguntar cuánta masa de agua, cuánta masa de aluminio. Una cuestión así. Algunas veces, tal vez se los dejo por acá para que lo tengan presente, pero algunas veces ustedes lo que hacen es recordar que la densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, masa igual a densidad entre volumen y puede ser que ustedes o que te den la cantidad de litros, pero litros es volumen. Entonces, y te dicen que si yo es agua, entonces ustedes buscan cuál es la capacidad, perdón, cuál es la densidad y la multiplican por el volumen en metros cúbicos, puede ser. Hacen la conversión y obtienen la cantidad de masa. Entonces puede ser que este paso intermedio esté por ahí oculto en el ejercicio. Puede ser que te lo den directo, ¿verdad? Depende. Sí, ok. ¿Está claro, muchachos? Ok. Cuando hablamos de calorimetría, puede ser que los materiales conserven su fase, o sea, lo que estaba sólido se mantiene en estado sólido, lo que estaba líquido se mantiene líquido, o puede ser que haya un cambio de fase en el proceso. Entonces, ustedes tienen que estar al cuidado de eso. Por ejemplo, puede ser que ustedes, como les dije, metan un pedacito de hielo y alcancen una temperatura mayor, o te dicen que la temperatura es, eh, por decirle algo, 2 grados centígrados al final del proceso, la temperatura de equilibrio. Significa que ocurrió un cambio de fase y después ese hielo se convirtió en agua y esa agua aumenta de temperatura. Entonces, cuando hay cambios de fase, hablamos de calor latente. L, se simboliza como L. Como dice aquí, dice, durante un cambio de fase, el calor se utiliza para romper enlaces y separar moléculas, eh, y no para aumentar la temperatura. Entonces, si ustedes tienen hielo y le colocan calor, ¿verdad? Aumenta su temperatura, significa que aumenta su energía interna y esa energía interna, si ustedes recuerdan, está asociado con la parte cinética de las moléculas del objeto. Entonces, habíamos visto, por ejemplo, en la simulación de hace 15 días, que si yo aumento la temperatura, las moléculas empiezan a mover más. Entonces, pensémoslo ahora si estamos sólido, líquido, gaseoso. Si estamos en sólido y le aumentamos la temperatura, va a aumentar la vibración de esas moléculas con respecto a su punto de equilibrio, ¿verdad? Porque en un sólido decimos que todo está rígido, pero si aumentamos su temperatura, entonces va a empezarse a mover alrededor de un punto de equilibrio, ¿verdad? Empiezan aquí a moverse hasta que alcancen suficiente energía y se rompe el enlace. Entonces, cuando se rompe el enlace, pasamos de sólido a líquido. Y los líquidos, por definición, tienen más movimiento, ¿verdad? Y si yo empiezo también a aumentar la temperatura, ellas van a alcanzar suficiente energía para separarse todavía más. Entonces pasamos de líquido a gas. Entonces, esa es como la lógica. Yo necesito energía para empezar a romper esos enlaces y así voy cambiando la fase en este caso del agua. Esto es aplicable para agua y para todo lo demás.
Entonces, esa energía, pues el de cambio de fase sería el calor latente L, y dice se define como la magnitud del calor requerido por unidad de masa para inducir un cambio de fase. Entonces, L igual a calor entre la masa. Y L está dado en julios sobre grado pues, perdón, sobre kilogramo. Bueno, se le llamaría julios por kilogramo o caloría por kilogramo. Entonces aquí caemos en la famosa, este famoso triangulito. ¿Verdad? Tenemos algo sólido, líquido, gaseoso, que son los tres cambios de fase comunes, ¿verdad? Existen muchos cambios de fase, por ejemplo, está plasma, está condensado Bose-Einstein. Esos son los tres más comunes. Los otros son en condiciones muy extremas, entonces no los vemos en la vida diaria. Y para producir cada uno de estos cambios, ocupo un calor latente diferente. Entonces, digamos, de líquido a sólido se llama solidificación, entonces ocupo un calor latente L. Pero pasar de sólido a líquido ocupo un calor latente igual a L, M por L, pero de signo contrario. Entonces, cada flecha para arriba o para abajo simboliza un signo contrario. En general, bueno, yo les puse aquí el resumen. Si pierde energía, por ejemplo, si pasa de líquido a sólido, y se entiende, bueno, el líquido es energéticamente mayor, ¿verdad? Las moléculas se mueven más que en un sólido, entonces tiene que perder energía para que las moléculas estén quietas. Entonces ponemos el signo negativo. Pero si pasamos de sólido a líquido, entonces el sólido, pues tengo que meterle energía para que las moléculas se empiecen a mover y entonces se pierda la cristalinidad del sólido y entonces dice gana energía, Q, L. Entonces yo tengo que meterle L más L para pasar de sólido a líquido y sacarle L, o decir, bueno, menos L para que pase de líquido a sólido. Igual para las otras. Entonces usted piensa, bueno, ¿cuál tiene más energía? Tuve que meterle energía, tuve que sacarle energía. Y entonces ahí ustedes le meten el signo. Las cantidades pues están en todas positivas, ¿verdad? Entonces aquí están, nada más ustedes revisan. Si hablan de alcohol etílico, entonces el AF de fusión, si es una fusión, entonces tengo, o sea, de sólido a líquido, le tuve que meter 1 por 10 a la 5 joules por kilogramo. Mientras que si es evaporación, o sea, si el alcohol etílico estaba líquido y pasa a gas, tuve que meterle 8.5 por 10 a la menos 5, por 10 a la 5, perdón, julios por kilogramo. Y así sucesivamente. Aquí hablan de los puntos de fusión y puntos de ebullición, ¿verdad? El punto de fusión es la temperatura a la cual digamos, aquí está el agua pasa de sólido a líquido y el punto de ebullición en el agua sería de líquido a gas, ¿verdad? 0 grados y 100 grados. Y lo mismo para los otros, pero tienen diferente punto de ebullición. Y bueno, aquí están las imágenes que les decía antes. Tengo hielo y paso a agua, entonces ocupo el calor latente de fusión. Tengo agua y paso a vapor, ocupo calor latente, pero de evaporación. Y aquí el detalle más importante es que esos cambios de fase ocurren a temperatura constante. Entonces, tengo hielo a 0 grados centígrados y paso a agua a 0 grados centígrados. O tengo agua a 100 grados centígrados y paso a vapor a 100 grados centígrados. Hasta que digámoslo así, hasta que
gramo más pequeño, digamos, hasta el que es gramo, o la última molécula de agua pasa a vapor, hasta ese momento no aumenta la temperatura. O sea, puedo tener la mitad de hielo que eso sigue estando a 0 grados centígrados, tanto el agua como el hielo. Y hasta que el último pedacito de hielo no se derrita, esa agua va a estar a 0 grados centígrados. Porque es como que si la energía la estuviera, bueno, sí, la energía la está necesitando para romper los enlaces, entonces no puede llegar y calentar el agua. Ese es como el detalle. Y bueno, aquí ya están estos diagramas que me gustan mucho, están en el libro. Por ejemplo, yo puedo tener hielo a una temperatura menor a 0 grados centígrados. Digamos que yo tengo un hielo a una temperatura de menos 10 grados centígrados. Entonces yo necesito elevar la temperatura de menos 10 a 0 y todavía va a seguir siendo hielo. Entonces aquí el calor necesario para elevar la temperatura es M del hielo, o sea, la masa de hielo, la C del hielo y el cambio de temperatura que sería 0 menos 10, menos 10. Ok, entonces aquí sería un calor común y corriente, llamémoslo así, MC delta T, porque sigue siendo hielo. Luego, si yo quiero una temperatura mayor, entonces el hielo tiene que pasar por un cambio de fase. Mientras esté en el cambio de fase, la temperatura va a ser constante. Vea que la temperatura es el eje Y, entonces va a ser de 0. Yo le agrego y le agrego calor hasta que el último pedacito de hielo se me convierta en agua. Y una vez que ya se convierte todo en agua, ahí sí empieza a elevar la temperatura. Entonces la temperatura llega y se eleva. Y bueno, aquí lo que están buscando es pasar a vapor. Entonces agrego calor, MC delta T, hasta llegar a 100 grados. Y ahora yo quiero evaporarlo. Entonces tengo que agregar calor, pero la temperatura se me va a mantener constante hasta que la última molécula de agua líquida se convierte en gas. Y una vez que eso ya ocurre, entonces ya se empieza a elevar la temperatura. Entonces la temperatura del gas, digamos, ese que ustedes ven en la cocina, ¿verdad? Que donde están hirviendo agua, para lo que sea que estén haciendo, cocinando, va a estar a la misma temperatura que está el agua. El agua que está hirviendo tiene la misma temperatura que el gas que está saliendo de esa agua. Entonces, igual si es agua están a 100, los dos están a 100. Pero si ustedes ya lo que no les quedó agua, entonces bueno, el gas se escapa, ¿verdad? En la cocina, pero si ustedes tuvieran el gas confinado y ya se les acabó el agua, entonces ese gas va a aumentar la temperatura. ¿Cómo se ve aquí? Entonces alcanza más de 100 grados. Por eso es que se dice que hay que tener mucho cuidado cuando se están trabajando con gases, porque la temperatura puede ser muy alta y puede generar una quemadura importante. Muchachos, no sé si hay alguna duda. Porque lo que sigue es un poquito diferente. Ahora, el calor latente, tal vez para finalizar esta parte de cambios de fase. El calor latente hay que tomarlo en cuenta en problemas de calorimetría, como les dije antes. Si ustedes tienen, por ejemplo, un metal, hielo y agua, el hielo va a estar o a 0 grados centígrados o a una temperatura menor a 0 grados centígrados por ser hielo. Y te dicen, bueno, la temperatura final es, por decirle algo, 5 grados centígrados. Entonces hay que
a los calores, como hicimos antes, que decíamos la calor de que pierde uno igual al calor que gana el otro, o calor 1 más calor 2 igual a 0. Aquí hay que sumarle todo el proceso de el hielo convirtiéndose en agua. Todo este proceso. Entonces, como les dije, si tengo hielo por menos 10 grados y la temperatura final es 5, entonces tengo que el hielo pasa de menos 10 a 0, luego cambia de fase de 0 a 0, ¿verdad? Con calor latente, y luego de 0 a 5. Entonces ahí hay 3 calores involucrados, o sea, 3 términos de Q que hay que sumar solamente para el hielo. Y luego ya se suma el calor digamos, del aluminio y el calor del agua. Y ese es el cuidado que hay que tener con cambios de fase y calorimetría. O sea, meten los términos que tengan que meter relacionados con los cambios de fase. Y bueno, el último tema de esta semana, transferencia de calor. Vamos a hablar de 3 transferencias de calor. La primera es conducción, la segunda es convección y la tercera es radiación. Las 3 pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, hablamos de conducción cuando hay contacto entre 2 cuerpos que están a diferente temperatura. Entonces, en este caso, pues tenemos esto es como una, tal vez pensémoslo así. Imagínense que esto es como una pared. Entonces, bueno, la mayoría de ejercicios es algo parecido a eso. Ustedes tienen una pared y hay una temperatura interna dentro de la casa o dentro del cuarto y una temperatura externa. Y la pared lo que hace es que, bueno, la casa se enfría, ¿verdad? Si la temperatura externa es menor a la interna, la casa se enfría. ¿Cómo se enfría? Bueno, por conducción. Entonces, hay un flujo de calor a través de la pared. Entonces, veamos esta imagen. Tenemos una temperatura de un lado de la pared, piensen que sea la parte interna del cuarto, mayor a la externa. Entonces, tal vez pensemos en algún clima un poquito extrema, digamos que la temperatura adentro sea de 25 grados y la temperatura externa sea de menos 1 grado centígrado. Entonces, esa pared es la que provoca que se pierda calor dentro del cuarto hacia el exterior. Por eso vienen las flechas en ese sentido. Y recuerden que el calor siempre es de la temperatura mayor a la temperatura menor. Hay una pérdida de calor, ¿ok? Pero hay que pensar que hay una pérdida de calor a través del tiempo. No es algo instantáneo. Digamos, si ustedes tienen un cuarto a 25 grados centígrados y una temperatura exterior de menos 1 grado centígrado, después de mucho tiempo, imagínense que después de que haya pasado un día, todo el calor dentro del cuarto o toda su energía interna pues se transfirió, entonces adquieren la misma temperatura. A menos de que ustedes tengan algo adentro del cuarto que sustituya esa energía que se perdió, como un calentador, ¿verdad? Por eso es que se usan calentadores. Eso que hablé de energía por unidad de tiempo es potencia. O bueno, el libro lo simula como delta Q entre delta T. O sea, cuánta energía se pierde después de transcurrido un tiempo a través de conducción. Y va a depender de las propiedades del material, o sea, de K, que es conductividad térmica, del área, ¿verdad? Porque si tengo un área pequeña donde pasa calor, entonces hay una pérdida de energía menor. Si tengo un área grande, hay una mayor pérdida de energía. Y desde que sería la distancia o el grosor, mejor dicho, de la pared
A mayor grosor, pues le va a costar más al calor llegar al otro extremo. Podemos pensarlo algo así. Entonces, a mayor grosor, menor potencia. Y el cambio de temperatura, este cambio de temperatura siempre va a tomar un positivo. Entonces, mayor menos menor. Tal como se ve en este dibujo, ¿verdad? T2 menos T1. T2 siempre mayor que T1. Entonces, este cambio de temperatura siempre tómelo en positivo. Y las conductividades térmicas pues ya están tabuladas. ¿Ok? Entonces, aluminio, cobre, hierro, plata. Pueden haber líquidos, pueden haber gases. O pueden tener aquí otros materiales como madera, hielo, concreto, ladrillo, etc. La convección es un fenómeno diferente. Dice que es como resultado de la transferencia de masa que puede ser natural o forzada. Entonces, lo que ocurre es que o sea, piénsalo como las moléculas empiezan a circular. ¿Ok? Entonces hay una transferencia de masa porque las moléculas tienen masa. Entonces las moléculas van a subir y van a bajar dependiendo de su temperatura. Entonces las de mayor temperatura van a subir y las de menor temperatura van a bajar. Cuando llegan y suben, pues ellas van a perder su energía de alguna forma y van a volver a bajar. Entonces ocurre una circulación. Entonces, bueno, como ven, aquí está el calentador y aquí ocurre la circulación. También tenemos circulación por convección en líquidos y en gases. Y bueno, aquí está lo que son brisas marinas, como les dije que estaba en la página 384, ¿verdad? Donde, dependiendo de si es de día o de noche, así el aire va a estar más caliente en un lado que del otro. En la noche va a estar más caliente el agua. En el día va a estar más caliente la arena. Entonces, el aire que está sobre el agua sube porque está más caliente el agua. Mientras que en el día, el aire sobre la arena es la que sube porque es la arena es la que está más caliente. Y entonces ocurre la circulación. Y por último, la radiación, que viene a ser por ondas electromagnéticas. ¿Ok? Digamos, en este curso no se ven ondas electromagnéticas, pero por la luz son ondas electromagnéticas. Entonces, cuando ustedes ven algo luminoso, pues hay un efecto de calentamiento por radiación. ¿Verdad? Aquí está el bombillito. Ahí es cuando ustedes ven cuando ponen los bombillos para calentar huevos y algunas otras cosas, ¿verdad? Porque hay un calentamiento por radiación. También los objetos, a pesar de que no emitan luz, ¿verdad? Luz visible, pueden emitir ondas electromagnéticas en otra frecuencia diferente a la visible. Por ejemplo, todo objeto que tenga una temperatura va a emitir ondas electromagnéticas de una frecuencia infrarroja, se llama infrarroja, el rango de frecuencias, y entonces esos rayos infrarrojos son detectados por un termómetro. En este caso es esto, y aquí en ese huequito hay un sensor que recibe las ondas electromagnéticas, entonces te dice, bueno, son ondas electromagnéticas de tanta frecuencia, entonces la temperatura es tanto. Bueno, curiosidad, pues esto estaba en el libro, ¿verdad? Que dice detección de SARS en el 2003 en China. Ahí viene en el libro. ¿Y cómo es esa transferencia de energía? Pues de nuevo hablamos de potencia, cantidad de energía transferida por unidad de tiempo igual a sigma A por E por temperatura a la 4. Este sigma es una constante de, esto se llama, ya les digo,
constante de Stefan Boltzmann, que dice que es 5.67 por ISA a la menos 8 watts por metro cuadrado. El A es el área, ¿verdad? Entonces, el área que emite las ondas electromagnéticas, y la E es una constante de los cuerpos. Creo que no está tabulado. Creo que en los ejercicios le dice cuánto se sabe. Cuando hablamos de temperatura neta es cuando tengo una temperatura exterior y una interior. Entonces el objeto que emite está a una temperatura T, mientras que el objeto está inmerso en otra temperatura, TS, T del ambiente, así se llama. Entonces eso es sencillo. Si el ejercicio te dice, bueno, tengo un bombillo que está en un ambiente a una temperatura de 25 grados, la T es 25 grados y la T sería la temperatura del bombillo, que generalmente es muy alta, por decirle algo, 1000 grados centígrados. Entonces, de esta forma es como se utiliza esta ecuación de acá. Ahora, los fenómenos ocurren casi que de manera instantánea, ¿verdad? Y todos al mismo tiempo. Entonces, si ustedes tienen una fogata, pues hay convección, ¿verdad? Que viene a ser el aire caliente que ustedes sienten. Radiación, que viene a ser, si ustedes están viendo el objeto que está emitiendo ondas, ¿verdad? Entonces hay por radiación. Y conducción, pues como se ve acá, viene a ser el calentamiento de los materiales. ¿Qué más les iba a decir acá? Pueden pensarlo que en lugar de la fogata sea un disco de cocina. Entonces ustedes, digamos que pongan agua, un recipiente con agua a hervir. Entonces el agua está en contacto térmico con el disco, o sea, la pared. Bueno, pueden verlo acá. La pared eh, donde hay conducción, esta pared sería el metal. Luego aquí dentro del líquido hay convección, y hay radiación porque el disco está caliente, y entonces ustedes con solo poner la mano sienten calor. Es decir, con ponerla alejada, ustedes saben que ahí no hay conducción porque no está en contacto, la mano no está en contacto con el disco. No hay convección porque el aire, ¿verdad? Sube, y si ustedes lo ponen de lado, no le está pegando aire, y el calor que ustedes están sintiendo es por radiación. A pesar de que el disco esté apagado o no apagado, que no se vea así rojo intenso, sino que ustedes saben que está encendido, pero tenuemente, ustedes aún así sienten calor si ponen la mano a un lado, y eso es por radiación. Y luego, otro ejemplo de radiación es cuando ustedes van a la playa y se queman, ¿verdad? Que ustedes dicen, bueno, me quemé por el sol. Eso es por radiación, ¿verdad? Por las ondas electromagnéticas. Y bueno, como ven, este capítulo tiene tres, o mejor dicho, dos subtemas muy importantes. Uno es calorimetría y el otro es transferencia de calor. Entonces, es muy posible que se evalúen o calorimetría o transferencia de calor en los exámenes. No sé si hay dudas, muchachos. Entonces, bueno, aquí les puse unos ejemplos, digamos. Este es como de calor, ¿verdad? Este es de calorimetría. Este también es de calorimetría. Dos de calorimetría y dos de transferencia de calor.
y uno para que se familiaricen con la fórmula de calor. Entonces, estos ejercicios los vamos a hacer después del receso. No sé si les parece si a las 10:30, son las 9:06, hora y 20, para que intenten hacerlos y ahorita nos volvemos a conectar. Sí, está bien, profe. ¿Está bien? Ok, bueno, entonces, Profe, sí, yo tengo una consulta, pero es como más del trabajo de nosotros de investigación. No sé si la puedo hacer, ya que, bueno, que ya todos se van desconectando y así. sí, es mejor ahora. Dígame. Este, bueno, se la puedo hacer ya sí. Sí, sí. Ok, es que, un toque para ver. Bueno, yo tenía la duda, varias dudas, entre esas, bueno, de, por ejemplo, la extensión mínima del video, Ajá. como cuánto tendría que durar, por ejemplo, un mínimo. Bueno, no sé si Porque, por ejemplo, el programa no dice, ¿verdad? sí, yo pasé buscando tanto en la, en el documento del trabajo y pero me pareció no verlo. Y creo que Ok. tampoco en el programa, me parece. Sí, yo creo que yo no apunté cuánto mínimo. No, el programa no dice. Y, y no, yo creo que yo no lo puse. Déjeme revisar. No, no, no. Yo no puse. Eh, Veas, según el contenido, ¿verdad? Que dice explicación de la teoría, explicación de la aplicación investigada, explicar los problemas. Yo creo que a ustedes les va a quedar alrededor de 10 minutos. Ok, eso es lo que yo creo, para que abarque todo eso. Eh, pero no les puse extensión mínima, entonces no. Y en realidad yo no voy a calificar la extensión, yo voy a calificar el contenido según una rúbrica. Ah, ok, entonces, qué sé yo, si dura 9, 7 minutos mientras esté bien explicado, o bueno, dudo que dure 7 minutos, pero digo yo, o sea, Si tiene mientras que, esté todo bien explicado, todo bien, entonces la extensión no importa. si la extensión no importa. Ok, Sí, digamos, porque yo les puse en los criterios, ¿verdad? La explicación de la sección asignada. Entonces, si la explicación está bien, tienen los puntos ahí. Explicación de la aplicación. Entonces, si cumplen con el cuadrito, tienen los puntos. Explicación de los problemas. Entonces, si tienen los problemas bien explicados, de acuerdo al cuadrito, está bien. Y dice aspectos de presentación de video. Lo que les pedí así explícito en esto fue que colocaran una diapositiva inicial con al menos, ¿verdad? El título y el nombre de los integrantes. Y al ujú. final con la bibliografía. Sí, suave, tenía otra consulta con respecto a eso. Todavía la tengo en la punta de la lengua. De hecho, la acabo de decir y la acabo de pensar, pero se me acaba de olvidar. Pero bueno, este, era con respecto bueno, los problemas. Los problemas los tenemos que sacar directamente del libro. Eh, Vamos a ver O si. sea, tienen que ser del libro que estamos usando o puede ser que, qué sé yo, que encontremos problemas de algún lugar que nosotros digamos, ok, este problema se ve como avanzado, intermedio avanzado, lo podemos usar para explicarlo, para hacerlo y explicarlo.
Em, sí, sí pueden tomar ejercicios de otro lado. Sí, porque no Ah, les ok. puse esa restricción. Sí, para ver, Ah, ok. revisar Y, bien. Sí, no, está bien, dice. Mientras que está en intermedio avanzado, ¿verdad? ok. Tal vez, muchachos, tal vez como condición, este, pónganme de dónde sacan el ejercicio, ¿verdad? Ok. Puede ser Está bien. abajito, al pie de la letra. Dice, bueno, aquí dice Kimberly que está, el trabajo de investigación se sube, el video donde se explica la teoría y los problemas. Se puede usar cualquier app para los videos. Yo les puse un foro, ya está el foro, entonces digamos, si ustedes les toca una sección del capítulo 12, entonces se van a la sección del capítulo 12 y van a encontrar el foro. Entonces ustedes ahí cuelgan el video. Y como les había dicho hace como 15 días, no sé, no sé cuál será el nivel de dificultad de ustedes para poder editar videos y hacer el trabajo. Entonces, si pueden hacerlo todo en un solo video, bien. Y si no, pártalo en, ya sea en 3 partes, ¿verdad? Una para cada, es decir, puede ser una para la teoría, una para la explicación de la aplicación y una para los problemas, si se les dificulta un poco lo que es la edición de video. Nada más que me lo suben como una réplica, ¿verdad? Sí, no, y de hecho, creo que hasta la diapositiva se puede grabar por Zoom y de paso uno, o sea, uno graba todo por Zoom y queda grabado el video y queda grabada la diapositiva y es nada más de pasarlas. Creo que así es como más fácil se puede hacer, creo yo. Sí, sí, eso es lo más fácil. Por Zoom queda grabado, sí, como ustedes dicen. Y ahora la edición de video, pues hay varias formas de editar videos, si ustedes quisieran. Bueno, yo aquí les puse grabar mediante Zoom y editar el video mediante YouTube o algún editor como FF Diaforama o InShot. Entonces, InShot es con celular. Creo que hay una forma ahí de meterlo en la computadora. FF Diaforama es un programita ahí un poquito difícil de usar, pero tiene muchas cosas. Y YouTube, ustedes pueden subirlo a YouTube, ya sea en modo oculto, para que nadie lo vea, o privado. No, creo que es oculto porque privado no se puede compartir. Em, y ahí ustedes cortan las secciones que quieren cortar. Como que no se puede armar uno solo, pero sí se puede cortar. Entonces puede servir para quitar algunas partes que no quieran eh, que se escuche, digamos. Pueden grabarlo, que cometieron algún error, no importa. Ahí se le quitan el segmento del video. Es una forma. Y creo que ya la última duda sería más como, ya como más, con respecto al trabajo ya del grupo mío, porque es como del tema nosotros, que estábamos buscando cómo aplicarlo, como a lo que nosotros estamos estudiando, pero como es tan específico, ¿Cuál es el de ustedes? era el de teorema de equipartición y energía interna de un gas. Ajá. Nosotros somos de laboratorista químico, pero sí estábamos buscando y no encontramos así como, bueno, a mí se me ocurrió lo que usted puso de buscar Sensores. sobre instrumentos, que Ajá. sea aplicable a instrumentos o cosas así, pero me pareció que no encontramos así como algo que no que se pudiera aplicar. Ahí Joshua me dio una idea, porque específicamente si hay una, ¿cómo se llama? Una práctica de laboratorio de gases ideales, Ujú. pero es con respecto a
a difusión de gases. Entonces, no sé si nos puede guiar o decir como, o dar una pequeña idea ahí más o menos como de qué guiarnos para hacer lo de la aplicación. Sobre difusión. Sí, era, no, era de equipartición y sí, del tema 10 de Ah, equipartición sí. y energía interna y un gas. Vamos a ver. Algunas veces el mismo libro en los problemas les da una idea de cómo buscar. Hagamos algo. ¿Por qué no me lo escribe por correo? Ok, Y yo ahora en la tarde les reenvío. Porque sí, es un poquito difícil, sí. Sí tiene que haber algo, ya sea manera directa o indirecta, tiene que haber algo. ok, ok. Este, pero tal vez deme la tarde para buscarles algo interesante. Ok, está bien. Entonces yo ya ahorita le mando un correo con eso. Ok, perfecto. Entonces quedamos en eso. Muchísimas gracias, profe. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Entonces a las 10:30, muchachos. Sí. Bueno, nos vemos.